Ayer fue presentado a nivel mundial el índice de presupuesto abierto del ranking mundial de transparencia presupuestaria y se hizo en Santiago porque la contraparte nacional en ese estudio es la Fundación Solidaridad. Y hoy tenemos a Juan Castillo, que es el director ejecutivo de esa organización de la sociedad civil, abogado de estudios originales, pero experto en asuntos de poder local, desarrollo urbano y municipal, y Ángela Malagón, que es economista. Nosotros vamos a conversar sobre ese índice de presupuesto abierto, pero desde dos perspectivas que creo que son complementarias a lo que los estudios que se han hecho. Uno que tiene que ver con el proceso de elaboración del presupuesto y también su nivel de transparencia. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos y sobre todo que vienen de Santiago. Pudiéramos empezar un poco compartiendo con nosotros qué es el índice de presupuesto abierto, quién lo patrocina y desde cuándo se realiza en el país. Muchas gracias. Buenos días, Juan. Muchas gracias, profesor Toribio. Quiero previamente puntualizar que ayer se hizo el lanzamiento en Santiago para República Dominicana, pero el lanzamiento fue mundial. Se hizo en Washington, en Londres, en Mumbai, en la India, en Sudáfrica y en Ciudad México. Es un índice global y se hizo, digamos, de manera simultánea este lanzamiamiento. Como para 5 áreas geográficas. Sí, porque son 100 países del mundo, de los 5 continentes. Bueno, el índice de presupuesto abierto es una iniciativa que viene desde el año 2006 y el mismo en el país está produciéndose desde el año 2008. Esta es la tercera edición. Y es una iniciativa que busca establecer el ranking de la transparencia presupuestaria en todo el proceso del presupuesto. O sea, no es un índice de transparencia del presupuesto, sino del proceso presupuestario. Y se hace esto en base a una metodología, digamos, muy depurada, muy definida, que establece la aplicación de un cuestionario de 125 preguntas. ¿Son tantas? Sí, pero de una pregunta muy exhaustiva. No es un índice de percepción, es un índice, digamos, real. Y esas preguntas versan sobre los 8 documentos presupuestarios disponibles. Se reconoce internacionalmente que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que hay 8 documentos fundamentales del proceso presupuestario, que son lo que se llama el documento preliminar. Es un documento que todo gobierno debe hacer previo a la propuesta del Ejecutivo, donde traza los lineamientos de dónde va a ir el presupuesto. Un segundo documento es la propuesta del Poder Ejecutivo, que es la que envía al Congreso. Un tercer documento es el presupuesto propiamente aprobado. Un cuarto documento son los informes periódicos durante el año, mensual o trimestral. Un quinto documento es el reporte de medio año, que debe hacerse. Un sexto documento es el presupuesto ciudadano, hablaremos más adelante de ello. Un séptimo documento es el informe final y un octavo documento es el informe de auditoría. A partir de la disponibilidad al público, al ciudadano, de estos 8 documentos presupuestarios. O sea, es desde la planificación del gasto hasta el informe que certifica cómo se ejecutó. Porque muchas veces se planifica una cosa y se ejecuta otra y ahí se van perdiendo entonces la transparencia y la calidad del gasto. Correcto. El proceso presupuestario está integrado por 4 grandes fases, que son la de planificación, la de ejecución, aprobación, ejecución y auditoría. Sobre esa fase giran todos estos documentos que se pone, digamos, a disposición del público, los gobiernos, y permiten medir qué tan abiertos, qué tan transparentes son en relación al proceso presupuestario. A mí me gustaría puntualizar cómo es la metodología, para que la gente entienda que esto no salió del aire, sino cómo se hace esto. Yo voy a pedir a Ángela, que es parte del equipo de investigación junto conmigo, que nos explique brevemente cómo es la metodología que se lleva a cabo. Venga. El índice de presupuesto abierto se calcula a partir de una encuesta que consta de 125 preguntas. Esas 125 preguntas recogen no solamente la disponibilidad de esos 8 documentos presupuestarios clave que Juan acaba de mencionar,
y la exhaustividad de la información, el alcance de esa información, sino también el rol y desempeño del Poder Legislativo en ese proceso de presupuesto, de la entidad de auditoría en ese proceso de presupuesto y la apertura del proceso a la participación ciudadana. Sin embargo, de esas 125 preguntas son solo 95 las que se consideran para el cálculo del índice, que son las que están directamente relacionadas con los 8 documentos clave. Entonces las otras preguntas que tienen que ver las otras 30, ¿por qué entonces están ahí si no se calculan? Están ahí porque son de vital importancia para garantizar la transparencia durante todo el proceso, porque trabajan el eje de la participación del ciudadano y el eje de los roles de dos principales entidades o brazos de este proceso, que es la parte del legislativo, la Cámara de Diputados y el Senado y su rol, y la parte de la entidad auditora, que es la Cámara de Cuentas. Yo quisiera que hicieran énfasis. Son 8 documentos relacionados con el presupuesto. Tenemos conocimiento de muchos de ellos, sabemos lo que pasa desde que se presenta, se negocia con la Cámara en el Congreso y al final no puede modificar y lo que se apruebe lo que lleve el Ejecutivo. Pero me llama la atención, presupuesto ciudadano. ¿En qué consiste ese documento que es importante? ¿Cuál es el contenido de eso? Bueno, el presupuesto ciudadano es una buena práctica que en muchos países se está implementando. México, Guatemala, Honduras, países cercanos a nosotros. Y que trata de traducir el presupuesto para que sea amigable, entendible para el ciudadano. Es un documento no técnico. El presupuesto nacional, todo lo que lo conocemos, sabemos que es algo así, digo yo, para que me entiendan los amigos televidentes, como la guía telefónica, un documento complicado para expertos. Entonces se trata de hacer un documento que acerque el presupuesto al ciudadano y que pueda ser entendido por el taxista, por el profesor, por el ciudadano de a pie, y que en una decena de páginas te pueda decir cuánto va a ingresar, cuánto se va a gastar, de dónde serán los ingresos, cuáles son las líneas fundamentales del presupuesto nacional, y que pueda circular y que la gente tenga la posibilidad de darle seguimiento al presupuesto y no se asuste porque está en un documento que es para especialistas y que nadie lo entiende. Entonces, digamos, esa es una buena práctica que en los países que se ha avanzado en transparencia se hace y que se publica simultáneamente con el presupuesto nacional. Este es el presupuesto y aquí está, digamos, la síntesis presupuestaria para que la ciudadanía sepa en qué consiste el presupuesto de la nación. Ángela, pero usted le dio una nota muy bajita. Usted es una muchacha que parece seria y le dio una nota muy bajita a la República Dominicana, 29 sobre 100. Estamos más que quemados con esa nota. Me alegra mucho que usted diga que yo le di una nota muy bajita, porque cabe puntualizar que como parte de la metodología, luego de completado ese cuestionario es revisado por 2 revisores independientes que no están asociados a los gobiernos de los países involucrados. También, luego de esa... No lo conocemos. No, son anónimos. Son anónimos. El IBP convoca 2 revisores anónimos, que nosotros no sabemos quiénes son. Entonces, luego de que esos revisores han hecho sus comentarios y han sido socializados con los investigadores asociados, también ese informe preliminar es enviado a cada gobierno de cada país involucrado, al gobierno, para que también el gobierno... ¿Y a qué organismo del Estado se envía? Al Ministerio de Hacienda se le envía. Para que también el gobierno tenga la oportunidad de establecer sus consideraciones. Y reaccionaron. En este caso ellos dieron alguna información adicional. Correcto, no, ellos hicieron todas las reparaciones, lo revisaron completo, uno por uno, dijeron que no estaban de acuerdo en esta pregunta, en la otra, aquella, y bueno, se recibe, se evalúa, se toma en consideración si son atendibles los señalamientos que hacen, los que no son, pues se quedan así, pero no es, digamos, una investigación secreta. De hecho, toda la metodología, todo está disponible en internet.
para que quiera verla. Sí, yo la saqué de ahí ayer. Está el cuestionario, todas las informaciones relativas a la investigación. Entonces también a partir de ese proceso de revisión es el IBP, el International Budget Partnership, quien hace entonces la revisión exhaustiva de cada una de las preguntas en base a los comentarios de esos revisores y del gobierno y de los mismos investigadores asociados y elabora el informe y calcula el índice. O sea, entonces nosotros, ¿cómo quedamos? A ver, ¿cuál es el resultado de la República Dominicana en este índice del 2012 de, ¿cómo se llama la organización? La institución de presupuesto abierto. Índice de presupuesto abierto. Índice de presupuesto abierto. Bueno, es importante decir que, digamos, en las dos revisiones anteriores, el gobierno dominicano, la República Dominicana, tenía nota en el 2008 de 12 sobre 100. En 2010 14 y ahora tiene 29 puntos. En realidad mejoró significativamente, pero como yo digo, si usted es estudiante, sacó 14, estudió un poco más y sacó 29, pero como quiera se quemó. Y se quemó, no se chicharró. Sí, con 29 es chicharrado. Entonces, pero digamos, este es amigable hacia el gobierno porque estamos haciendo recomendaciones para mejorarlo, vamos a entregar a legisladores, a los organismos. ¿Y qué determinó ese ascenso de 12, 14 a 29? Deben ser seguro la aprobación de las leyes de transparencia presupuestaria que se aprobaron aquí en los últimos años, que a lo mejor eso... al mejorar la legislación, mejoró la puntuación. No toma en cuenta eso, las normativas. Ese índice. La encuesta lo que recoge básicamente es la práctica presupuestaria. No recoge la normativa. Cada una de las preguntas sí tiene que ir avalada por una cita correspondiente al marco legal que ampara esa práctica y correspondiente también al mismo documento presupuestario clave de donde se saca la información para contestar esa pregunta. Pero en realidad lo que se mide es la práctica en cada una de las etapas del proceso presupuestario. ¿Pero dónde radicó la mejoría? La mejoría radicó que para el año 2010, no publicó el gobierno en los tiempos, en los plazos requeridos, la propuesta de presupuesto del Ejecutivo. Es decir, la ley establece que para el 1 de octubre debe presentarlo y está disponible. Sí. Ese fue uno de los... Y al publicarlo ahora en el tiempo, mejoró el puntaje significativamente. Otra de las mejoras ha sido también en la cantidad de información que esos informes proveen a la ciudadanía. Ha habido, en base a la reforma del marco legal, entonces ha habido una mejora, ha habido una mejora de la cantidad de información, aunque todavía falta mucho, porque si ustedes ven aquí en la propuesta de presupuesto, los subpuntajes, la propuesta de presupuesto tiene un subpuntaje de 33 puntos, lo cual significa que hay mucha información clave que debería contener la propuesta que todavía no contiene. De todas maneras, hay que decir que la República Dominicana está muy mal parado en este índice general. Busquen el cuadro general, por favor, que ese es el general. Sí. Ahí está, sí. La República Dominicana está en la posición 71 de 100 países. Son 100, ¿verdad? Sí, 100 países. Y caímos en la posición 71. Qué coincidencia, porque sacamos 29 y estamos en la posición 71, con lo que da 100 también por ahí. Pero eso es una pura coincidencia. Si ustedes lo ven ahí de arriba, vamos a cogerlo desde arriba, ese azul intenso, que son 6 países, esos son los que tienen nota entre 80 y 100 es. Entre 80 y... de 71... No, de 81 a 100. Esos 6 países, que son muy pocos, son los que son la excelencia en materia presupuestaria: Nueva Zelanda, Sudáfrica, Reino Unido, Suecia, Noruega y Francia. Esos 6 del azul marino son digamos, la máxima transparencia en presupuesto en el mundo. Después viene entonces esto, digamos, azul celeste, que son 16, 17, y eso tiene nota que va de 61 a 80 puntos. Y esos 17, y hay países del mundo desarrollado,
Después los amarillos que ya empiezan a caer, ya ahí se están quemando porque están entre 41 y 60, y hay 36 países. Correcto. Pero todavía nosotros no estamos entre esos 36 amarillos. No. Nosotros estamos en el cuarto escalón o el cuarto grupo, que es de estos mamey. Los que ofrecen información mínima. Mínima información. De 21 a 40 puntos. Sacamos entre 21 y 40 puntos los países que están en esa franja mamey, donde está la República Dominicana, y la República Dominicana no está entre los primeros de ese paquete, sino entre los últimos 3 o 4, son 29 puntos. Los últimos 3. De eso. Y al final entonces están los que ya no tienen remedio, ¿verdad? Diríamos. Los rojos, que tienen muchas oportunidades de mejorar. De 0 a 20, porque hubo un país que fue, bueno, hay 3. Hay 3 que no ofrecen Guinea Ecuatorial, Myanmar y Qatar, que están en 0. Ninguna información. Ninguna información. Y bueno, Qatar es uno de los Emiratos donde hay un jeque que decide qué se hace con todos los cuartos. Bueno, después ahí hay muchos países. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de América y de la región, hay otro cuadro. Hay otro cuadro que tenemos aquí y que dice que ahí está en pantalla. Ahí está en pantalla. En los países amigos, vecinos de la región, que son Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Trinidad y Tobago, República Dominicana quedó en último lugar. De esos países, Costa Rica tiene 50 puntos y México 61, y nosotros tenemos 29. En los países, digamos, de la subregión nuestra, quedamos último lugar. ¿Y de todo el continente? Solamente Bolivia está por debajo de nosotros. Sí, solamente. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué razón se llega a la conclusión de que la República Dominicana ofrece información mínima? Hay 3 documentos presupuestarios claves que no están disponibles al público en la República Dominicana. O no se producen. O no se producen. Uno de esos es el documento preliminar, que es ese documento se produce, pero solamente para uso interno. Y ese documento es el que presenta los pronósticos y supuestos macroeconómicos que amparan la propuesta de presupuesto. Exacto. Presenta además las políticas públicas a las que atiende esa planificación presupuestaria, o sea, cuáles son las áreas que se quieren fortalecer en materia de política pública en el país. Entonces, ese documento no está disponible al público. Esa es una de las razones de esa baja puntuación. Otro documento que no se produce ni está disponible es el informe de mitad de año, que no es lo mismo que un informe de ejecución presupuestaria semestral, porque el informe de mitad de año está llamado a presentar mayor detalle en la información. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la comparación entre esos supuestos macroeconómicos iniciales y la realidad que se ha presentado en ese primer semestre y cómo eso ha impactado la ejecución presupuestaria, cuáles han sido los ajustes que se han tenido que realizar y cuál ha sido el desempeño del gobierno en ese primer semestre en cuanto a ese desarrollo de las políticas públicas que atienden o buscan atender disminuir la pobreza o mitigar la situación de las poblaciones más vulnerables. Y el tercer documento que no se produce en el país es el presupuesto ciudadano del que comentábamos ahorita, que es una señal importante de transparencia presupuestaria, porque es un indicativo del interés de los gobiernos de contar con la ciudadanía, de contar con el conocimiento de la ciudadanía y con el involucramiento y participación de la misma durante todo el proceso. Frente a esa realidad, esas deficiencias que hay, documentos que no se producen o se producen no son de conocimiento público, ¿cuáles serían las recomendaciones principales que se le debe hacer al gobierno para que mejore y no nos quedemos achicharrados, como dicen, no quemados, sino achicharrados? Muy bien. Bueno, puntualizar, antes de entrar en ese detalle, que esta investigación, el periodo que cubre es de agosto a diciembre de 2011. Ojo, el presupuesto para el 2012, pero el presupuesto del año que se ejecuta se formula en el último semestre del año anterior. Es decir, no estamos evaluando
el último trimestre del año 2012, Exacto. porque pudieran haber sido otros los resultados. Entonces, digamos, Sí. nos preguntan ahora, no estamos evaluando la gestión del gobierno actual. Está claro, no se está evaluando. Bueno, se dan un conjunto de recomendaciones, entonces, digamos, a partir de esas carencias que Ángela ha dicho en los documentos, se le está pidiendo al gobierno que tome la disposición de elaborar un presupuesto ciudadano. No es nada difícil para que sea, digamos, socializado con la ciudadanía. Que haga público el documento preliminar, porque ustedes que son comunicadores, Juan Bolívar, expertos, saben que lo que aquí se conoce cuando el Poder Ejecutivo se reúne en el Consejo Nacional de Desarrollo y presenta el documento y se dice, como la primicia, el presupuesto va a ser de 430.000 millones. Hasta ese momento todo es secreto. Eso es del año pasado. El del año pasado, es decir, fue 430.000, sí. el original. Sí. Digo, por decir un Sí, número. sí, pero yo digo para que tú dijiste una cifra muy cierta del año pasado. Correcto. Entonces, se conoce eso ese día. Entonces, estamos planteando que ese documento preliminar se haga público para que la ciudadanía conozca cuáles son los pronósticos, cómo piensa el gobierno desarrollar el presupuesto. Y hasta para que pueda reclamar, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, en las regiones se dice, bueno, acá, pero aquí no hay nada para nosotros. ¿Y cómo es la Así cosa? mismo es. Y también se le está recomendando al gobierno dominicano, a la República Dominicana, que en el Poder Legislativo se habilite un debate, que el presupuesto no sea una cosa, que sea una formalidad, que llegó y que se levantó la mano y fue aprobado en 5 minutos. Voten honorable, voten honorable. Tiene que haber un espacio donde la ciudadanía, los grupos sociales, las instituciones, empresarios, sindicatos, trabajadores, ciudadanos, médicos, maestros, puedan llevar. Pero eso debe ser en esa democracia imperfecta como la de Estados Unidos, que se pasan meses discutiendo sobre asuntos presupuestarios. Es que el presupuesto, importante decir, el presupuesto constituye el principal instrumento de desarrollo del país. Tres instrumentos fundamentales: la Constitución, el presupuesto y el sistema de seguridad social. Entonces te dicen, ¿por qué estamos? Porque esto toca la vida de la persona. Esto tiene que ver con los objetivos de desarrollo del milenio. Esto tiene que ver de cómo se está invirtiendo los dineros públicos. Juan Castillo, yo conozco a Juan Castillo hace muchos años, antes de que se creara la Fundación Solidaridad, que tiene ya como 20 años, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años hace que se creó? Tiene 22 años. 22 años. Sí. Y lo he visto en muchos escenarios, y ha venido aquí a esta entrevista ya varias veces. Ha estado en el Consejo de Participación Ciudadana. Correcto. Y ha tenido tres décadas luchando por estas cosas. Ustedes no se cansan de eso, Juan, porque cada vez que nos pasan una evaluación internacional, nosotros caemos en la cola. No hay manera de que el país salga bien en una. ¿En cuál de las evaluaciones? Y tantos años de lucha, ustedes que hablando de transparencia y de cosas ¿y qué es lo que pasa, Juan? Bueno, Juan Bolívar, lo que pasa es que no podemos cansarnos, porque queremos tener un país mejor. Y esta iniciativa, es bueno decir, ¿por qué está la Fundación Solidaridad en esto? Está en esto porque nosotros somos una institución pionera en el presupuesto participativo municipal. Sí, en esa época cuando se empezó a discutir el presupuesto participativo, tú participaste ampliamente en eso. Y el IBP nos contactó, ¿usted quiere involucrarse en el presupuesto nacional? Bueno, desafíos, ¿cómo no? Pero nosotros queremos aprovechar para reconocer que del país instituciones, digamos, respetables, como el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, ahora Centro Bonó, Participación Ciudadana, son entidades, digamos, que han sembrado la semilla y que, digamos, han hecho iniciativas importantes, que ahora mismo hay un movimiento del cual nosotros somos parte, que es el movimiento Justicia Fiscal, que está tratando de que se transparente. Entonces nosotros creemos que esto se trata de ciudadanía activa, comprometida, responsable, y digamos, pensamos que estamos aportando un grano de arena. ¿No serán radicales ustedes así que se ponen de ninguna manera, persisten en esa cosa? Esto es una iniciativa que digamos que es amigable. No será que ustedes son enemigos de los políticos, de los que quieren sustituir a los partidos.
Todo lo contrario, Sí. todo lo Ángela, contrario. pues, Sí, a mí me gustaría puntualizar que el espíritu de la encuesta es precisamente ayudar a los gobiernos a tener una gestión más abierta, ayudar a los gobiernos a tener una gestión más transparente, sensibilizar a los gobiernos acerca de la importancia incluso política y de desarrollo que tiene la transparencia presupuestaria. Por eso el informe global de la encuesta puntualiza bien claramente cómo la transparencia presupuestaria se está convirtiendo en uno de los indicadores a considerar incluso para facilidades de crédito público y para muchísimas ventajas en cuanto a desarrollo que podemos aprovechar los países que estamos en vías de desarrollo. A mí me ha parecido siempre, por lo menos, un contrasentido de que a nivel local se haya establecido por ley el presupuesto participativo, pero el principal presupuesto, que es el del Estado, no hay participación de nadie, sino es una cuestión de secreto de Estado en que se lleva ya al Congreso todo consumado y cuando llega allá ni siquiera se permite el debate. Esa es otra de las recomendaciones que se hace a partir del índice, que se implementen mecanismos que garanticen la participación ciudadana en cada una de las etapas del proceso de presupuesto. Por lo menos que se escuche el parecer. Sí, sería importante puntualizar lo siguiente, y por eso estamos nosotros poniendo el foco en el presupuesto nacional. Trabajamos en el presupuesto participativo y el presupuesto municipal es un 5%, y de ese 5% es una parte. Entonces nosotros queremos buscarlo en el 95%, está en la ley, está en la Constitución. Por eso estamos hablando de presupuesto ciudadano. ¿Está en la Estrategia Nacional de Desarrollo también? No la participación en el presupuesto. No, eso no se estableció ahí. No, estamos focalizándonos para que el gobierno haga más transparente y decir lo siguiente: el IBP hace una institución que ha colaborado con el gobierno dominicano, asesorándolo para mejorar. Y en una misión del año pasado se abrió lo que llama el portal ciudadano.gov.do para que el gobierno ponga la información. Pero nosotros encontramos que está fuera de línea. El portal está cerrado. Está cerrado, entonces no sabemos si es los cambios de gobierno, si es cosas, entonces dame un paso adelante y dos hacia atrás. Bueno, en el presupuesto participativo que tú y la Fundación han promovido tanto, parece que últimamente se está dando retroceso, Juan. He tenido informes de que en lugares, municipios donde se estaba haciendo, como que se ha empezado a abandonar la práctica, se han descuidado, se está bajando la guardia, estamos retrocediendo otra vez con eso. Porque la mayoría de los municipios llegaron a tener el presupuesto participativo como una norma, pero ahora como que se están perdiendo. ¿Tú tienes informe de eso? Hay, digamos, una gama bien amplia de situaciones, de que hay municipios que hacen todo el proceso, hay otros que hacen la fase consultiva, pero a la hora de ejecutar no cumplen, hay otros que quieren cortar el proceso y decir, yo hice un presupuesto participativo y tomarse la foto y aclarar. Entonces, digamos, es un desafío permanente. Entonces, las juntas de vecinos, las asociaciones comunitarias, los ciudadanos que tienen el ayuntamiento frente, tienen el deber, el compromiso y la responsabilidad de darle seguimiento para que lo que está en la ley, lo que le corresponde cumplir a la alcaldía, al gobierno municipal, se cumpla. Entonces, digamos que hay retrocesos y también hay avances de otros que se mantienen. Pero digamos un desafío permanente, no es que la ciudadanía cumpla con el deber. Están los compromisos con el deber de reclamar que lo que está en la ley sea llevado a la práctica. Bueno, pues vamos a agradecerle muchísimo a estos jóvenes dirigentes de la Fundación Solidaridad de Santiago, a Juan Castillo, que es el director ejecutivo, y Ángela Malagón. Ella es investigadora, economista, por haber venido aquí a presentarnos y a discutir con nosotros el índice de transparencia presupuestaria a nivel mundial que se puso en circulación ayer en múltiples capitales del mundo. Muchas gracias, desearle éxito. Y a Juan, bueno, Juan, tú lo dijiste, en la lucha del pueblo nadie se cansa. Eso era una consigna de los años 70, cuando tú eras estudiante que tira piedra por ahí. Y nos mantenemos, se mantiene usted también, profesor Toribio, cada quien de su ámbito. Pero nosotros somos casos perdidos ya. No son casos perdidos, son buenos contribuyentes a mantener el espíritu de lucha del pueblo dominicano. Agradecerle a ustedes que nos hayan dado la oportunidad de presentar por este medio
a todo el país los principales resultados y que el gobierno dominicano, el país, las organizaciones del Estado llamadas a cumplir con ellos, lo tomen en consideración para mejorar y así en el 2014 a lo mejor tenemos una mejor puntuación como país. Sí, tomen en consideración también este cafecito Santo Domingo. Así es, muchas gracias. Muy sabroso y gracias. Sobre ese índice de presupuesto abierto, pero desde dos perspectivas que creo que son complementarias a lo que los estudios que se han hecho. Uno que tiene que ver con el proceso de elaboración del presupuesto y también su nivel de transparencia. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos y sobre todo que vienen de Santiago. Pudiéramos empezar un poco compartiendo con nosotros qué es el índice de presupuesto abierto, quién lo patrocina y desde cuándo se realiza en el país. Muchas gracias. Buenos días, Juan. Muchas gracias, profesor Toribio. Quiero previamente... Ayer fue presentado a nivel mundial el índice de presupuesto abierto del ranking mundial de transparencia presupuestaria y se hizo en Santiago porque la contraparte nacional en ese estudio es la Fundación Solidaridad. Y hoy tenemos a Juan Castillo, que es el director ejecutivo de esa organización de la sociedad civil, abogado de estudios originales, pero experto en asuntos de poder local, desarrollo urbano y municipal, y Ángela Malagón, que es economista. Nosotros vamos a conversar. Una iniciativa que busca establecer el ranking de la transparencia presupuestaria en todo el proceso del presupuesto. O sea, no es un índice de transparencia del presupuesto, sino del proceso presupuestario. Y se hace esto en base a una metodología, digamos, muy depurada, muy definida, que establece la aplicación de un cuestionario de 125 preguntas. ¿Son tantas? Sí, pero de una pregunta muy exhaustiva. Si no es un índice de percepción, es un índice, digamos, real. Y esas preguntas versan sobre los 8 documentos presupuestarios disponibles. Se reconoce internacionalmente que el banco de puntualizar que ayer se hizo el lanzamiento en Santiago para República Dominicana, pero el lanzamiento fue mundial. Se hizo en Washington, en Londres, en Mumbai, en la India, en Sudáfrica y en Ciudad México. Se hizo un índice global y se hizo, digamos, de manera simultánea este lanzamiento. Como para 5 áreas geográficas. Sí, porque son 100 países del mundo, de los 5 continentes. Bueno, el índice de presupuesto abierto es una iniciativa que viene desde el año 2006 y el mismo en el país está produciéndose desde el año 2008. Esta es la tercera edición. Y es el Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que hay 8 documentos fundamentales del proceso presupuestario, que son lo que se llama el documento preliminar. Es un documento que todo gobierno debe hacer previo a la propuesta del Ejecutivo, donde traza los lineamientos de dónde va a ir el presupuesto. Un segundo documento es la propuesta del Poder Ejecutivo, que es la que envía al Congreso. Un tercer documento es el presupuesto propiamente aprobado. Un cuarto documento son los informes periódicos durante el año, mensual o trimestral. Un quinto documento es el reporte de medio año, que debe hacerse. Un sexto documento es el presupuesto ciudadano.